¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy el doctor Enrique de Jesús Moreno López, soy integrante de Médica Uni y el día de hoy, bueno, nos complace realizar nuestro segundo tema en estas jornadas de salud de Médica Uni. El día de hoy contamos con el doctor Carlos Alfonso Reyes Montoro. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y también es médico especialista en geriatría. También es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a iniciar con el tema que nos tiene preparado, que es el tema de delirium. ¿Ok? Muchas gracias. Bienvenido, doctor. Iniciamos. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, como parte de las jornadas de salud que viene organizando Médica Uni, pues el día de hoy voy a participar con el tema de delirium. Entonces, si bien el delirium puede ser considerado como un síndrome geriátrico, es un problema de salud que se presenta frecuentemente en los adultos mayores. Sin embargo, pues muchas veces es poco reconocido por los familiares, cuidadores e incluso por el mismo personal de salud. De ahí la importancia de hablar y abordar este tema con la finalidad de que familiares, cuidadores que tengan a cargo pues el cuidado de un adulto mayor puedan reconocer este problema de salud que, como vuelvo a repetir, es muy frecuente en el adulto mayor. A continuación voy a presentar un pequeño video en el cual vamos a ver a un paciente en dos contextos clínicos. El primero, vamos a ver a un paciente totalmente con agitación psicomotriz, inatención e incluso un poco combativo. Y al final del video también vamos a ver a ese mismo paciente, pero en el otro contexto en el cual observaremos a un paciente totalmente hipoactivo, es decir, con pobre respuesta a estímulos. A pesar de que este problema se presenta con mayor frecuencia a nivel hospitalario, es decir, hasta en un 40 o un 60% de los pacientes pueden presentar este trastorno, no quiere decir que también lo puedan presentar en su domicilio. Hasta en un 15% de los pacientes pueden presentar ese trastorno muy poco reconocido. No se diga si el paciente se encuentra institucionalizado, es decir, que se encuentre en un asilo, también lo pueden presentar hasta en un 30% de los casos. Entonces, vamos a ver este pequeño video. Probablemente las personas que nos están viendo se puedan familiarizar un poco, porque probablemente han vivido una situación similar. Vuelvo a repetir, aunque este video es grabado a nivel de un hospital, pues bueno, no quiere decir que no lo puedan presentar en el domicilio o incluso en un asilo. Entonces, vamos a ver rápidamente, es un video muy corto, pero sí poner mucha atención a las manifestaciones clínicas que el paciente puede presentar. What is this thing? Get me out of here. Mr. Williams. Mr. Williams. Yeah, what? Mr. Williams, what's going on? I want to get out of here. I want to get out of here. Mr. Williams. You're keeping me. I don't want to stay here. Mr. Williams, I'm the nurse practitioner. Barb, remember me from yesterday? No, I don't. You're in No. the hospital. You're in the hospital. Get me out of here. Let me get your glasses for you. Let me... Delirium is a sudden onset of confusion that can happen when someone becomes ill. It can happen at any age, but those most at risk are the very young, the very old, and the very sick. Delirium. I was told I had that, and I was very confused. I misinterpreted a lot of things in the environment, sounds. I would hear sounds in the walls, and hindsight's always clear. I knew it was oxygen, and I've called my sister, and I'm like, you have to get me a hammer. I've got to let the birds out of the wall.
A person with delirium cannot think clearly, has trouble paying attention, and is not aware of what is going on around them. Delirium can cause a person to see or hear things that are not there, but seem very real to them. Treating delirium as soon as possible is extremely important to a patient's recovery. Care providers do not know your family member as well as you do and may not recognize behavior changes right away. It is critical for family members to make staff aware when they see changes, such as unusual sleepiness or lethargy, extreme restlessness or agitation, inability to recognize family or relatives, confusion about where they are, saying strange things, resistance to medical care. Delirium is very stressful for patients and can slow down the recovery process. The sooner it is recognized, the better. 40 to 60% of hospitalized patients may experience some form of delirium. That is why it is so important for families to inform staff when they see something that is different. Bueno, como observamos, y al principio mencionaba que es un problema de salud muy frecuente en los adultos mayores, sigue siendo poco reconocido. Entonces, ahí la importancia de abordar el día de hoy este tema y sobre todo va dirigido a familiares, cuidadores que tienen a cargo a algún adulto mayor a su cuidado, y esto con la finalidad de que ustedes lo puedan reconocer para que ese paciente adulto mayor pueda tener una atención oportuna. Entonces, vamos a entrar ya en tema y surge una primera pregunta. ¿Por qué detectar el delirium? Bueno, en primer lugar, ya comentaba, es un problema muy común en los adultos mayores. Se asocia a mayor mortalidad, es decir, el paciente que llega a presentar este trastorno tiene el riesgo de fallecer hasta en un 40%. Esto conlleva también a mayor estancia hospitalaria. Entonces, a la vez, esto también incrementa los costos de atención para este tipo de pacientes. Y no se diga el riesgo, las mayores tasas de institucionalización, es decir, a veces los familiares optan o toman la decisión de llevar al paciente a una casa de asistencia o incluso institucionalizarlo o llevarlo a un asilo. Como tal, el delirium también va a condicionar un impacto en cuanto a la funcionalidad de los pacientes. Si previo a este cuadro el paciente era totalmente funcional, es decir, podía desarrollar sus actividades de la vida diaria, tras un evento o un episodio de delirium, probablemente el paciente pueda quedar con, pues, ser más dependiente en cuanto a este tipo de actividades. Un poquito de epidemiología, pues vamos a ver que sí, la incidencia aumenta con la edad. Se presenta más a menudo en pacientes mayores de 75 a 80 años y dependiendo también dónde se encuentra el paciente. Muchas veces este tipo de pacientes llega a un servicio de urgencias y es ahí donde pueden presentar este trastorno hasta en un 8 o un 17%. No se diga en los pacientes que están hospitalizados en algún servicio, como puede ser medicina interna o cirugía, donde el delirium se puede presentar hasta en un 20 o un 30%. Y sobre todo en aquellos pacientes que fueron sometidos a una cirugía de tipo ortopédica o fueron intervenidos o una cirugía cardíaca, el delirium se puede presentar casi hasta un 50% de los casos. No se diga aquellos pacientes que requieren de cuidados en una terapia intensiva, donde hasta un 50% de los pacientes en esas unidades de cuidados intensivos pueden presentar este trastorno. Y no se diga los pacientes que ya tienen un problema oncológico o una enfermedad terminal que requieren, además de cuidados paliativos, el porcentaje para que se presente el delirium igual puede ser de un 40 a un 50%. Entonces, ¿qué importancia clínica tiene el delirium? Bueno, a veces el delirium
puede ser la presentación de patologías graves. Muchas veces el delirium puede ser la manifestación atípica de un problema agudo que requiere una pronta atención. Muchas veces es, como les decía, la manifestación atípica tal vez de un evento vascular cerebral, un infarto agudo del miocardio, o incluso los pacientes con un estado de deshidratación o algún trastorno hidroelectrolítico. La única manifestación clínica que puede presentar el paciente es la agitación psicomotriz o la hipoactividad psicomotriz. Entonces, ahí la importancia nuevamente de poder detectar a tiempo este problema con la finalidad de que ese paciente reciba una pronta atención. Y no se diga que también el delirium puede estar asociado al tratamiento farmacológico o a veces a una mala prescripción de fármacos, sobre todo aquellos medicamentos que tienen un efecto anticolinérgico, opioides, benzodiazepinas. Entonces, este tipo de fármacos también pueden precipitar este trastorno. Entonces, comentábamos, desafortunadamente, el delirium muchas veces es poco reconocido por familiares, cuidadores, pero también por personal de salud. Por eso es un problema que poco es reconocido y por lo tanto es subdiagnosticado, subregistrado y desafortunadamente también subtratado. El origen de este trastorno o de este problema de salud puede ser multifactorial. Existen muchos factores que lo pueden predisponer o incluso precipitar. ¿Y qué importancia tiene poderlo detectar? Es que muchas veces el delirium puede ser potencialmente reversible. Entonces, es importante detectarlo a tiempo. El delirium también, desafortunadamente, puede desencadenar otras complicaciones o incluso otros síndromes geriátricos. Es decir, un paciente con agitación psicomotriz, que muy frecuentemente lo vemos a nivel hospitalario, ese paciente al estar agitado puede presentar una caída, y una caída conllevar tal vez a una fractura, lo cual va a condicionar inmovilidad y posteriormente el paciente puede desarrollar incluso úlceras por presión. Esto condiciona mayor abatimiento funcional, el paciente cada vez es más dependiente de los cuidadores y desafortunadamente también a veces nosotros como médicos podemos caer en la polifarmacia, es decir, muchas veces una mala transcripción de los fármacos. ¿Podemos clasificar al delirium? Sí. Podemos hablar que el paciente puede presentar un delirium de tipo hipoactivo, como lo veíamos al inicio, de tipo hiperactivo, como lo veíamos al inicio del video, donde vemos a un paciente agitado, algo irritable, probablemente combativo y con una agitación psicomotriz importante. También puede presentarse todo lo contrario y a eso lo conocemos como un delirium de tipo hipoactivo, en el cual el paciente prácticamente está somnoliento, no tiene respuesta a estímulos y es frecuente y que desafortunadamente es el que peor pronóstico puede tener. Y finalmente el delirium mixto, en el cual puede haber manifestaciones tanto de un hiperactivo como de un hipoactivo. ¿Cuáles son las características clínicas de un delirium hiperactivo? Bueno, por lo regular vamos a observar a ese adulto mayor pues muy agitado, con esa actividad psicomotora muy aumentada. El paciente, como les decía, puede estar inquieto, irritable, ansioso, a veces incluso preocupado o combativo. Y es susceptible, desafortunadamente, el paciente que presenta este tipo de delirium es susceptible a maltrato, porque muchas veces lo primero que hacemos en ellos es sujetarlos y lo único que estamos condicionando al tomar estas medidas es que el paciente se pueda inquietar más. Puede alternar también con lo que es delirium hipoactivo.
¿Cuáles vendrían siendo entonces las características del delirium hipoactivo? Generalmente es silencioso, la actividad psicomotora pues la vamos a ver disminuida, son pacientes que pueden estar deprimidos, sedados, incluso somnolientos o letárgicos. Como les decía, es el más común y el que peor pronóstico tiene, y mucho tiene que ver que a veces pensamos que el hecho de que el paciente esté hipoactivo, esté somnoliento, a veces lo achacamos a que el paciente puede estar cansado, o caemos en eso de que es porque es o está ya viejo, necesita descansar más, pero en el fondo puede haber un problema agudo que lo esté condicionando. Entonces, eso hace que desafortunadamente pase desapercibido y el paciente no reciba una atención inmediata u oportuna. Y también este tipo de delirium puede alternar con lo que es un delirium hiperactivo, que ya comentábamos las características de este. Como les mencionaba hace unos momentos, el delirium puede ser multifactorial. Entonces, existen factores que lo pueden tanto predisponer como precipitar. Y aquí aparece pues una lista de esos factores predisponentes, que prácticamente son aquellos que desafortunadamente no se van a modificar. Y el principal sigue siendo pues la edad. Pacientes mayores de 65 años en adelante pues van a tener mayor riesgo de presentar este trastorno. No se diga los pacientes que son frágiles, fenotípicamente ese paciente frágil que va a ser mucho más vulnerable a presentar este trastorno. Asimismo, los pacientes que además ya tienen el antecedente de tener un trastorno neurocognitivo mayor, llámese algún tipo de demencia, pues la más común, la enfermedad de Alzheimer, es un factor que predispone al paciente a presentar delirium. Otro factor que lo puede predisponer es la privación sensorial, es decir, los pacientes con un déficit visual, un déficit auditivo, tienen mayor riesgo de presentar este trastorno. No se digan las comorbilidades, pacientes con patologías crónicas también tienen mayor riesgo de presentarlo, así como pacientes con antecedentes de enfermedades psiquiátricas. Con respecto a los factores que lo pueden precipitar, estos pueden ser múltiples. Lo más común en un adulto mayor, procesos infecciosos, llámese procesos infecciosos a nivel pulmonar, neumonías, infecciones de vías urinarias, alteraciones metabólicas, descontrol hidroelectrolítico, los pacientes con deshidratación, no se diga en algunos pacientes con impactación fecal, estreñimiento también es un factor que lo puede precipitar. La restricción física o la inmovilidad es otro de los factores que hay que tomar en cuenta, y mencionábamos también algunos fármacos, sobre todo aquellos que tienen actividad anticolinérgica, opioides, incluso benzodiazepinas, que desafortunadamente se prescriben mucho en los adultos mayores. Pacientes con dolor, a veces no interrogamos, no preguntamos si el paciente puede tener dolor y ser esa una causa para precipitar este trastorno. La hipoxia en algunos pacientes con problemas a nivel pulmonar, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, pueden manejar niveles bajos de oxigenación y ser un factor que pueda precipitar el delirium. Cirugías recientes, principalmente ya mencionábamos, de tipo ortopédica o pacientes sometidos a alguna cirugía de tipo cardiovascular, y trastornos neurológicos con una instauración aguda como puede ser el evento vascular cerebral. Entonces surge una pregunta, a lo mejor en casa puedan hacerse esta pregunta. Entonces, ¿existe algún instrumento que nos pueda, a nosotros como familiares o cuidadores, poder hacer el diagnóstico de delirium? Sí, existe un instrumento, y ese instrumento es el CAM, que no es más que el método que evalúa el estado confusional del paciente.
a pesar de que desde 1990 es un instrumento que fue publicado en ese año, pues hasta la fecha es el que con mayor frecuencia los médicos geriatras utilizamos y nos permite hacer pues de manera fácil el diagnóstico de este trastorno. Como tal, este instrumento pues fue diseñado precisamente para aquellos médicos no psiquiatras, no geriatras, con la finalidad de que pudieran hacer más fácilmente el diagnóstico. ¿Y en qué consiste este método o este instrumento? Este instrumento consta de 4 criterios. Para hacer el delirium siempre vamos a requerir del criterio número 1, que no es más que el inicio agudo y el curso fluctuante de este problema. Es decir, el paciente por la mañana puede estar tranquilo, pero conforme van pasando las horas del día, el paciente se puede empezar a poner un poco más agitado, más combativo, y por lo tanto ser un foco de alarma para saber y detectar qué está pasando. Y el curso puede ser fluctuante, es decir, se puede presentar a cualquier hora del día. Entonces, debemos de tener ese primer criterio, así como el criterio 2, que es la inatención. El paciente, a pesar de que nosotros le pedimos lleve a cabo alguna instrucción, desafortunadamente no puede fijar la atención a lo que le estamos pidiendo. Entonces requerimos tanto el criterio 1 como el criterio 2 y puede estar también presente lo que vendría siendo el criterio 3 o el criterio 4. El criterio 3 es aquel paciente que tiene un pensamiento totalmente desorganizado, es decir, el paciente, su discurso a veces es incoherente, no tiene idea de lo que a lo mejor está diciendo, ¿no? Totalmente las ideas incongruentes. Y puede también verse alterado el estado de conciencia, es decir, el paciente o puede estar muy hiperactivo, o somnoliento, letárgico, confuso e incluso en estado de coma. Entonces, requerimos siempre del criterio número 1, recordar que se presenta de manera súbita y puede fluctuar durante el día, la inatención más el criterio 3 o el criterio 4. Este instrumento o este método tiene una buena sensibilidad para poder hacer el diagnóstico, una sensibilidad de un 94 a un 100%, así como una especificidad del 90 al 95%, con un buen valor predictivo positivo del 91 al 94% y un valor predictivo negativo de 90 al 100%. Entonces, es un buen instrumento para poder hacer el diagnóstico de delirio. Una vez detectado, pues ahora nos preguntaremos, ¿existe tratamiento para este problema? Sí, el tratamiento siempre va a ir encaminado a buscar la causa. Ya comentábamos que este trastorno puede estar asociado a procesos infecciosos, a trastornos hidroelectrolíticos, etc. Entonces, siempre el tratamiento va a ir encaminado a buscar la causa y si nosotros podemos detectar ese factor que lo está precipitando y dar un tratamiento de manera adecuada y oportuna, el delirium tendrá a revertir. Entonces, sí hay un tratamiento y lo podemos dividir también en cuanto al tratamiento no farmacológico y al tratamiento farmacológico. En cuanto al tratamiento farmacológico, sí es importante fomentar la participación activa de los cuidadores, familiares, incluso del personal de salud, con la finalidad de que todas estas prácticas puedan ayudar a disminuir y mejorar este trastorno en estos pacientes. Es importante entonces pues motivar la actividad durante el día. Hay que evitar en lo posible las sujeciones o las restricciones físicas, porque muchas veces lo primero que hacemos, si un paciente empieza a estar agitado, lo primero que hacemos es amarrarlo
y únicamente estamos condicionando que el paciente se pueda agitar más. Importante orientarlo, es muy importante orientarlo en tiempo, en persona, en espacio, si es posible, a que permitirle al paciente el uso de un reloj, así como tener siempre un calendario para que el paciente pueda estar orientado en tiempo, en espacio. Hay que fomentar en lo posible también pues, lo que son las medidas de higiene del sueño, es decir, si el paciente va a tomar una siesta, que esta no sea mayor de 20 a 30 minutos, evitar que duerma en lo posible durante el día, con la finalidad que en la noche pueda estar más tranquilo y pueda conciliar mejor el sueño. Importante mantener siempre bien hidratado a los pacientes. A veces cuando ingresan a un área hospitalaria, lo primero que hacemos es dejar en ayuno a los pacientes. Hay que valorar muy bien y de preferencia siempre mantenerlos bien hidratados, con un buen estado nutricional y, como les comentaba también, evitar en lo posible la privación sensorial. Si el paciente requiere del uso de sus lentes, pues hay que dárselo. Si requiere de un aparato o un auxiliar auditivo, es importante que cuente con él. Hay que manejar, ya comentábamos, el dolor. Muchas veces los pacientes pueden estar cursando las primeras horas de un posoperatorio, una cirugía, y a veces el paciente se encuentra sin analgesia y esto será un factor precipitante para el delirio. Y en lo posible evitar fármacos que en vez de favorecer puedan tener mayores efectos adversos y también ser un factor que pueda precipitar aún más este trastorno. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues esto ya lo valora el médico especialista, ya sea médico geriatra, médico internista, y únicamente debe considerarse cuando el estado de agitación del paciente puede condicionar un riesgo, tanto en la seguridad, primero, del paciente, como también en la seguridad de los familiares. Únicamente el tratamiento farmacológico está indicado en aquellos pacientes que presentan un delirium hiperactivo, es decir, el paciente que está agitado, combativo, inquieto. Ahí sí podemos utilizar fármacos que nos puedan ayudar a que el paciente, pues desde el punto de vista psicomotor, esté más tranquilo. No está indicado en aquellos pacientes con delirium hipoactivo, únicamente en el delirium hiperactivo, y para eso podemos utilizar fármacos principalmente de tipo antipsicóticos. Entonces, pero ya esto es un manejo más a nivel hospitalario y siempre tiene que estar supervisado. En cuanto a los fármacos, pues les comento, el más utilizado a nivel hospitalario pues sigue siendo el haloperidol, y siempre hay que iniciar, hay una regla en geriatría, jamás vamos a empezar con las dosis altas, sino siempre dosis bajas, y vamos a ir titulando poco a poco las dosis de los medicamentos. Otro tipo de medicamentos que también son antipsicóticos atípicos, como es el uso de quetiapina, olanzapina y risperidona. Todos estos medicamentos tienen que tener una supervisión médica. Entonces, importante y para llevar a casa que el delirium es un problema muy frecuente en los adultos mayores. Existe un instrumento que nos puede ayudar a detectarlo de manera oportuna, con la finalidad de que el paciente pueda recibir una atención inmediata, pero antes del uso de este tipo de medicamentos, lo ideal es siempre buscar la causa que está condicionando este problema. Ya decíamos, infecciones, deshidratación, desequilibrios hidroelectrolíticos, pacientes con hipoglucemia, hiperglicemia, etcétera. Si nosotros detectamos y encontramos la causa, el delirium puede revertir. Entonces, espero que con esta charla podamos ahora en adelante pues reconocer este problema, y si lo reconocemos a tiempo, pues
llevar a ese paciente o a ese adulto mayor a que reciba una oportuna atención médica. Por mi parte sería todo, agradezco la atención y bueno, si hubiera alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, pues estamos a la disposición. Muchas gracias. Muy bien, doctor, muchas gracias. Vamos a esperar un momento a ver si hay alguna pregunta. Le agradecemos su participación. Y bueno, sí tenemos aquí a Rosario Jiménez, nos dice cómo poder controlar a mi pacientita que va al baño cada minuto. Buenas tardes. Bueno, sí, a veces sabemos que es un poco complicado, ¿verdad? El ir recurrentemente al baño, pues ahí sí recomiendo primero ver si no la paciente está cursando con algún proceso infeccioso que pueda estar condicionando estas idas al baño de manera frecuente. Entonces, el paciente pues sí requiere de una valoración geriátrica integral con la finalidad, número 1, de detectar este tipo de problemas, infecciones en vías urinarias es muy frecuente. 2, pues ver el contexto clínico de la paciente, saber si tiene algún otro antecedente que puede estar condicionando este problema. Sí puede ser este comportamiento, algún problema de algún otro trastorno, incluso incontinencia urinaria, pues habría que ver el contexto y en base a eso, pues poder dar algunas estrategias para poder controlar a la paciente. Perfecto, bueno, nos vuelve a comentar que dice no tiene ninguna infección y no hace nada cuando va al baño, ya estuvo en tratamiento, salió limpia, entonces a lo mejor requiere también consulta con especialista, ¿no? Así es, para ver el contexto y hacer una valoración integral. Perfecto, doctor. Bueno, pues por el momento es todo. De todas maneras, pues esta transmisión se queda en vivo. Quien quiera, en la página, y quien quiera pueda dejar algún comentario, alguna pregunta, y obviamente también asistir aquí a Médica Uni, donde será atendido por usted, doctor. Sí, pues nuevamente agradecer la invitación y pues estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego.